La historia detrás del mito. En esta ocasión, nos adentraremos al centro de la ciudad de León, Guanajuato, precisamente a la zona de San Juan de Dios, donde su antiguo templo, aparte de ser un monumento reconocible aquí en la ciudad, fue escenario importante en uno de los conflictos más fuertes de la historia de nuestro país. Las paredes de esta edificación narran los sucesos ocurridos aquí, y lo que hoy en día es un lugar de tranquilidad. En algún tiempo atrás fue una zona de conflicto, donde se derramó mucha sangre. En este conflicto se perdieron las vidas de muchos valerosos combatientes que no dejaron que su fe fuera silenciada. Y con el lema ¡Viva Cristo Rey!, se levantaron y lucharon hasta el final en contra de la llamada Ley Calles, que prohibía el rendir culto religioso en México. Gracias a nuestras investigaciones pudimos encontrarnos con que esta aparición en algún momento fue el comandante Teófilo Morales, un guerrillero que defendió hasta el final este templo, donde dejó su vida después de ser abatido. Logramos encontrar en nuestras investigaciones al tataranieto del comandante, el cual nos compartió cosas bastante interesantes. ¿Quién podría creer que en un lugar tan tranquilo como lo es San Juan de Dios, al día de hoy en algún momento fue una zona de guerra, donde cientos de combatientes perdieron la vida defendiendo su fe? Y así como algunos lograron el descanso eterno, hay otros como nuestro valeroso comandante que después de tantos años sigue defendiendo y resguardando el templo de unos enemigos que ya no están, de una guerra que ya terminó. Buenas tardes, estamos aquí con Alejandro Morales, tataranieto del comandante Teófilo Morales, quien participó en la Guerra Cristera. Alejandro, nos gustaría saber cómo ha sido su experiencia como descendiente de alguien tan importante en la historia de México. Muy buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Pues fíjese que ser tataranieto del comandante Teófilo Morales, pues ha sido una experiencia enriquecedora. Mi abuela, que es su nieta, siempre nos contaba unas historias, hombre, muy padres de cómo luchó por sus creencias mi tatarabuelo. Esas narraciones han sido un legado valioso que mi familia ha cuidado y compartido, llenándonos de orgullo por nuestra fe historia. ¿Cómo ha influido en su vida personal y valores el legado de su tatarabuelo? El legado de mi abuelo ha sido una fuente de inspiración para mí. Su valentía y devoción me ha enseñado a defender mis principios y a valorar la libertad de creencias. Me ha inculcado un sentido de responsabilidad hacia mi país y mi familia, manteniendo viva nuestra historia y honrando su memoria. Señor Alejandro, ¿ha tenido la oportunidad de visitar el templo de San Juan de Dios? ¿Y cómo ha sido su experiencia? Sí, lo he visitado pues unas ocasiones, ¿verdad? Pues cada vez que lo hago pues siento una conexión, como que si estuviera ahí mi tatarabuelo aquí presente conmigo. Es emocionante estar con él, donde él con mucha fe defendió y valentía este lugar histórico. Me he sentido de una gran historia que pues ahora sí que va pasando de generaciones a generaciones, ¿verdad? Es maravilloso ver cómo el legado de su tatarabuelo ha perdurado en su familia y ha influenciado positivamente en su vida. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. No, gracias a ustedes por permitir, aunque sea un poquito, hablar de mi tatarabuelo y lo que significa para mí. Espero que su historia pues continúe inspirando a otros y que nunca se olvide el valor de quien han contribuido ahora sí que a la historia de nuestro país. Muchas gracias. ¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos con el historiador y experto en la historia de los cristeros. Nos encontramos con el señor Diego Torres. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Me encuentro bastante bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí para compartir un poco de información de este gran suceso que marcó la historia de nuestro país. Nos alegra que se encuentre bien. Para iniciar, ¿podría decirnos qué fue la Guerra Cristera? La Guerra Cristera fue un conflicto que se vivió en México entre los años 1926 a 1929 por parte del gobierno y de las personas religiosas. El 2 de julio de 1926 se promulgó en el diario oficial la llamada Ley Calles, que impresa en carteles fue pegada en las puertas de las iglesias, que entre otras cosas se especificaban que recibirían multa y cárcel quienes ejercieran el ministerio del culto, quienes den enseñanzas religiosas en las escuelas, quienes usaran sotanas o ropas especiales que los caracterizaban,
quienes criticaran las leyes del país dentro de los templos y quienes practicaran culto religioso fuera de las iglesias. Vaya, bastante interesante esto que nos menciona. Pero ahora podría decirnos cuál fue la importancia de San Juan de Dios en este conflicto. San Juan de Dios para el momento de este conflicto era de los templos más importantes, si no es que el más importante en la ciudad de León, Guanajuato. Al ser de los más longevos, definitivamente era un punto fuerte para la comunidad religiosa. Por lo tanto, podría decirse que era un riesgo para el gobierno que quería desaparecer todos estos movimientos. Pues tiene bastante razón. Nos parece que este templo data del siglo XVIII más o menos, ¿verdad? Bastante tiempo atrás, y es increíble ver cómo sigue de pie en la actualidad. Sí, la comunidad ha hecho un gran trabajo manteniendo las instalaciones del templo, que no solo es un monumento religioso, sino también un recordatorio de lo que fue el conflicto cristero. Actualmente, el templo es de los puntos turísticos de la ciudad, y a mi parecer hace falta darle un poco más de notoriedad a este suceso de los cristeros como parte de la historia de la ciudad. En especial, recordar a nuestros valerosos militares que defendieron su fe y el templo. Vaya, es un dato muy interesante todo esto que nos menciona. Creo que tenemos que conocerle más a este señor Diego Torres, porque de verdad es un tema que tiene bastante historia detrás que pues, muchos no conocemos. Pues bueno, muchas gracias, señor, por estos datos que nos brinda, y nosotros continuamos con la investigación. Nos encontramos con la señora Lucha, vecina y defensora de la cultura leonesa, ex trabajadora del Templo de San Juan de Dios. Lucha, hemos hablado sobre toda la polémica que surgió en la época cristera. Como ya mencionamos, este templo fue uno de los recintos importantes donde surgieron muchas matanzas. Y tiene detrás una historia que realmente muchos ni imaginamos, ¿verdad? Pero a causa de esto, usted en el tiempo que estuvo trabajando en este templo, ¿ha visto alguna actividad paranormal? Sí, en los 20 años que duré sirviendo en este templo me pasaron inmensidad de cosas tétricas, comenzando por el templo. Había ocasiones donde escuchaba gente rezando, pero no se entendía en su totalidad, ya que entre más nos acercábamos de donde provenía el sonido, menos se escuchaba. El señor Marcos Hermosillo, también ex trabajador del templo, platicaba que se empezaron a escuchar ruidos y espantar, desde que encontraron y destaparon un túnel proveniente de los cristeros, ya que dicen que salieron muchas almas en pena, en busca de la libertad. Es por eso que desde que taparon el templo, ese túnel, y salieron las almas, no han podido descansar. Y desde entonces el que trabajaba en este templo no puede renunciar si no lo han asustado. Vaya, dato perturbador. ¿Alguna otra cosa que le haya sucedido o sepa de un fantasma en específico que ronde en el templo? Te contaré en una especial, donde yo he visto en el área de las criptas una sombra de una persona de aquella época. Don Marcos confirma que si se trata de un cristero, lo que me pasó a mí es que yo estaba limpiando el patio donde se encuentran las ya mencionadas criptas y veía que dentro del área se encontraba una persona, pero yo jamás vi a entrar a nadie, y más me sorprendía porque aún no abría el acceso para el público. También escuchaba pasos, como si alguien de botas caminara muy despacio. En particular, cuando se escuchaban esos pasos, siempre los perros de los vecinos comenzaban a ladrar desesperadamente, y yo solo me ponía a rezar, con un fuerte escalofríos. Por parte, una vez escuché cómo golpeaban una puerta que al día de hoy ya no está, pero en esta puerta en una ocasión se escuchaban golpes desesperados, y yo me asusté mucho y corrí con el padre encargado. Pero cuando fuimos a ver no había nadie, pero persona que pasaba por ahí sentía una vibra muy pesada. Es por eso que mandaron a quitar esa puerta que llevaba a una bodega, que ahora el día de hoy, aquella bodega es donde se encuentran las criptas. Órale, es algo muy sorprendente, ¿verdad? Que esa bodega, que anteriormente pues escuchaban muchos ruidos, muchos lamentos, supongo, ¿no? Sí, claro que sí, se escuchaban muchos lamentos y rezaban, no se entendía. Ah, muy bien, bueno, esa bodega, aquella bodega, que al día de hoy son las ya mencionadas y famosas criptas, donde guardan los restos humanos. No sé si nos puede compartir su nombre. Arturo. Arturo, ¿nos puedes comentar alguna historia o suceso que hayas escuchado aquí en el templo? Sí, en las noches a veces escucha que suena la campana sola y se oyen voces adentro y caminan adentro del templo. Okay. Yo por eso no me asomo, yo tengo miedo. Personas mencionan que han escuchado y han visto monjes que comentan que son de la época. Sí, sobre todo el muchacho que toca las campanas es el que me ha comentado que ha visto monjes. Órale, no, pues sí.